Muchas gracias por acompañarnos en lo que va a ser el último programa del año 2023. Les habla Ezequiel Trumper. Ya nos acercamos a fin de año. Estamos a una semana o menos de Navidad, en un año bastante aciago, pero aquí estamos, culminando un año que desde el punto de vista de nuestro programa ha sido tremendamente exitoso. Seguimos teniendo un enorme alcance en toda la comunidad hispana en Australia y también, por supuesto, en otros lugares del mundo. También nos escuchan aquí en la Florida y demás. Pero más que hablar de uno mismo, quisiera contarles que este es el último programa, que llegamos cansados, como siempre, a fin de este 2023. El 2024 espero que sea mejor. No para mí ha sido un buen año en lo personal, sea mejor en cuanto a lo que tengamos que comentar, ¿verdad? No vamos a hacer un resumen del año porque eso siempre me parece pueril y uno siempre termina acordándose de lo último y se olvida lo que pasó en marzo y abril. Vamos a hacer un programa más, vamos a contarles lo que está pasando en Estados Unidos, en Australia, en Sudamérica, el plebiscito, el referéndum en Chile, cómo empezó Milei en la Argentina y muchas otras cosas más. Y vamos a terminar hablando de fútbol también. En primer lugar, en Australia se ha dado a conocer las últimas encuestas y termina este año con cabeza a cabeza entre el laborismo que está gobernando y la coalición. 50 y 50 para ser precisos, y eso está ratificado en la encuesta que publica en el Australian Financial Review, mientras que en la encuesta que se publica en el diario The Australian da al laborismo con una ventaja de 52 a 48, que la misma ventaja que tuvo cuando ganó la elección del año 2022 justamente. Las próximas elecciones en Australia son federales, ¿verdad? Son recién en el año 2025, así que falta una enormidad y todas estas encuestas hay que tomarlas con bastante cautela. El primer ministro de Australia, Albanese, dio un mensaje de fin de año e insólitamente, ustedes fíjense, no mencionó el tema que ocupó la gran parte del año mediático y político en Australia, que fue el tema del referéndum por la voz o The Voice, para la enmienda constitucional para favorecer dineros a los aborígenes. No creo que los hubiera favorecido en nada, pero no lo mencionó. Lo perdió por paliza, 61-39%, apenas hace 2 meses, el 14 de octubre, y ya parece que nunca hubiera ocurrido. Esto de alguna manera los invito a que reflexionen cómo se pueden manipular a la gente a través del mensaje mediático. Usted se olvidó de la Voice, pero sin embargo fue lo que más ocupó el tema, digamos, desde mayo, abril hasta octubre. Los temas que principalmente hoy preocupan allí abajo en el fin del mundo, un hermoso país, por supuesto, que hoy está muy mal manejado y con un problema cultural muy, pero muy serio en su mundo académico, el mundo mediático. Vamos a entrar en eso un ratito. Los principales temas que preocupan a la gente es claramente el costo de vida, el problema relacionado con la excesiva inmigración, que es yo diría, una cobertura para hablar del problema de la vivienda, y el tema de los asilados políticos, que ha empezado a ser cada vez más tenido en cuenta. Y los votantes están cada vez menos impresionados por la manera en que el gobierno lo está llevando a cabo. El voto primario del Partido Laborista está en 31%, el voto primario de la coalición está en el 39%, pero insólitamente el voto primario del Partido Verde está en el 13%, lo que es difícil realmente de aceptar, ya que el Partido Verde es un partido absolutamente extremo en todo lo que tiene que ver su política económica, extremadamente, hostilmente antisemita y declaradamente, y sin embargo tiene el 13% de apoyo de la población, lo que es muy, pero muy preocupante. Y no nos olvidemos que justamente por el apoyo del Partido Verde que el Partido Laborista está en el gobierno hoy por hoy. El tema fundamental en Australia sigue siendo el tema de la vivienda. Nadie hace absolutamente nada al respecto, lo vengo diciendo hace tantos años que ya me he cansado,
Puedo decirlo y contarles toda la historia de vuelta sin pensar directamente, tantas veces que uno lo ha hecho. Pero eso no significa que el problema haya desaparecido, sino que todo lo contrario, ha recrudecido. Hoy en día comprarse una casa en Australia es una quimera. Y ya le contamos el otro día que para ahorrar, para tener el 20% de depósito había que trabajar 10 años, y ni así, con un ingreso promedio. El depósito, le dije, no para comprarse la casa. Y no hay nadie que haga nada por el tema impositivo, que el negative gearing tan mentado hace que nadie quiera arriesgarse a perder un voto al respecto. Lo que va a pasar con el correr del tiempo es que las generaciones más jóvenes se van a encontrar que van a estar completamente aislados del mercado inmobiliario, a menos que sus padres les dejen una propiedad. En Australia, felizmente, no existe el impuesto a la herencia, como existe, por ejemplo, en Gran Bretaña, donde el impuesto a la herencia es el 40% después de los 400 y pico mil dólares, aunque sea la casa propia. Y que existe en Estados Unidos, aunque acá en Estados Unidos el límite es mucho más alto, empieza de 11 millones de dólares para arriba, así que afecta a escasísima gente, ¿no? Pero en Australia no existe, y eso hace que de alguna manera eso sea apalanque lo que es el mercado inmobiliario, porque la gran mayoría de la gente puede comprar una casa porque se murieron las generaciones anteriores, y no nos olvidamos también que el 20% del financiamiento para las casas que se adquieren hoy en día viene de ayuda de los padres. Es una vergüenza que sea así en un país que es de primer mundo y que tiene ingresos relativamente altos internacionalmente hablando, pero se ha despegado completamente la realidad del precio de la vivienda de los salarios de la gente, como nunca ha ocurrido antes. En cuanto al primer ministro preferido, por razones inexplicables para quien les habla, sigue siendo Albanese, por un margen importante, pero ese tipo de encuestas no tiene demasiada incidencia. Pero reitero, 50-50 según una encuesta, 52-48 para el Partido Laborista en otra encuesta, y así termina el año. El año que viene seguramente esto va a variar un poquito, pero lo único que importa es qué va a pasar los 2 meses previos a las elecciones generales que van a tener recién lugar por abril-mayo del 2025. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El plebiscito constitucional en Chile, que era un segundo plebiscito para reformar la Constitución, ha fracasado. No va a haber ningún tipo de reforma, se impuso la opción en contra y los chilenos rechazaron la segunda propuesta de reforma constitucional. Esa alternativa ya tiene más del 55% de los votos frente a un 44% de a favor. De ese modo se va a mantener la actual Carta Magna y no habrá un tercer proceso constituyente bajo el gobierno de Gabriel Boric, que fue lo primero que dijo ni bien se conocieron los resultados. Boric dijo que hasta acá llegamos y que no habrá ninguna otra elección bajo su mandato, porque las urgencias en Chile, tienen razón, son otras. Ahora, si eran otras, ¿para qué llamar al plebiscito? Bueno, eso es otra cuestión. Y fíjese que la propuesta era para modificar la actual Constitución de Chile, que fue heredada de la época de Pinochet. Y durante su último discurso, Boric reafirmó que durante su mandato no habrá un nuevo proceso constituyente. Dijo, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional, las urgencias son otras. Y dijo, el proceso para modificar la Constitución estaba destinado a traer esperanza, pero finalmente generó frustración. El país se polarizó, se dividió, y al margen de este contundente resultado, el proceso constituyente no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva Constitución redactada por todos. Perdió. Eso lo digo yo. El resultado de este plebiscito, más que una celebración, es un fuerte llamado de atención. No me cabe duda alguna de que lo que la ciudadanía demanda es una mayor capacidad de diálogo, pero sobre todo de acción, abandonar las trincheras y encontrar soluciones a los problemas más apremiantes que enfrentan los chilenos hoy por hoy. Digo que la política está en deuda con el pueblo de Chile, no sé exactamente qué habrá querido decir con eso. Con más del 96% de los votos ya escrutados, el 55% de los votantes rechazaron un texto considero conservador. La primera propuesta no era conservadora, era de izquierda, también la rechazaron. Ahora
venía un sello conservador y la rechazaron también, ya que la propuesta había sido elaborada por un órgano liderado por la ultraderecha y la derecha tradicional. Y por segunda vez en 2 años, los chilenos dijeron no en las urnas a una propuesta para reemplazar la constitución vigente de la época de Pinochet, que gobernó Chile con mano durísima de 1973 a 1990. En septiembre del 2022, un 62% de los chilenos reprobaron un proyecto de constitución elaborado por una asamblea constituyente dominada por la izquierda, que proponía un texto con transformaciones profundas con el apoyo del gobierno de Boric. Hoy día, dijo Javier Macaya, expresidente del partido derechista Unión Demócrata Independiente, o UDI, dijo, hoy en día por segunda vez ha quedado ratificada la constitución vigente en Chile y es importante en eso ser coherentes con esta respuesta democrática que ha planteado nuestro país. Chile se puso en el centro al rechazar las propuestas de los extremos, la última de ellas elaboradas por un consejo dominado por el Partido Republicano y que era todavía más conservadora que la Carta Magna que se había heredado de la época de Pinochet. Entre otros artículos, limitaba el rol del Estado en la economía de mercado y podría dar pie a revisar el derecho al aborto en 3 causales. Además, endurecía el trato a los inmigrantes con la expulsión en el menor tiempo posible de quienes estuvieran en situación irregular. Fíjense que los chilenos rechazaron una de izquierda y una de derecha y se quedaron con la constitución de don Augusto Pinochet, esto lo digo en forma irónica. Es interesante que los procesos electorales muchas veces desbordan a las intenciones de los políticos de los dos bandos. Fíjese, primero el año pasado de la izquierda y ahora de la derecha. Chile sigue como está. Ahora lo que necesita es un gobierno sensato y yo no sé si con Boric lo van a tener. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Mientras tanto, en Gaza siguen siendo 135 rehenes secuestrados. Declaraciones van y vienen de un lado y otro en la guerra mediática. Quienes están a favor de Hamás, que son mucho más de lo que yo imaginaba antes de que esto empezara, piden prácticamente la abolición del Estado de Israel, gritando por las calles, Palestine will be free from the river to the sea. El río es el río Jordán y el mar es el mar Mediterráneo, en el medio está Israel. Si quieren poner a Palestina ahí, quiere decir que Israel tiene que desaparecer. Y yo les puedo garantizar que eso no va a ocurrir, así que están perdiendo el tiempo. Pero el fanaticismo que ha caído, en el cual ha caído el mundo, que a mí, honestamente, les soy sincero, me ha sorprendido muy desagradablemente. Yo siempre pensé que había un enorme antisemitismo en el mundo, lo que no pensé que era tan grande y que hoy sería desplegado con tanta desfachatez. Olvidémonos de lo que está ocurriendo en Australia, donde el antisemitismo prácticamente ha llegado a niveles que a mí me hubieran resultado imposibles de aceptar, de estar todavía allí. Pero si usted se fija que todavía hay gente que cuestiona el derecho de Israel a la autodefensa, cuando se acaba de descubrir que en Hamás habían hecho 500 kilómetros de túneles. 500, no 5, 500. ¿Sabe lo que es hacer 500 kilómetros de túnel? Encontraron un túnel de 4 kilómetros donde podían transitar autos. Eso es algo absolutamente impensable. Y yo lo que les quiero decir es algo que nunca deben olvidar. El Estado palestino se le fue ofrecido a los líderes de este grupo o grupos varias oportunidades. En 1948 lo rechazaron, lo volvieron a rechazar en el 2000, en el 2008. En el 2000 le ofrecieron un acuerdo donde le daban el 96% de la tierra que ellos querían. Lo único era que se quedaban con una parte donde ya había asentamientos de Israel muy cerca de Jerusalén. Pero mientras tanto, le daban a los palestinos ciertas tierras de Israel en compensación por eso. No lo aceptaron. En cualquier acuerdo tiene que haber algún tipo de compromiso.
El problema es que no puede haber ningún tipo de compromiso cuando una de las partes no quiere comprometerse a nada y que solamente quiere la desaparición física de quienes están del otro lado. Eso no es un invento mío, lo estoy contando. En 1947 ya tenían un Estado cuando ocurrió la aparición de Naciones Unidas. Y después hubo un acuerdo en 1979 donde que todavía perdura entre Israel y Egipto, Israel y Jordania, y perdura hasta el día de hoy. Quedó lo que era la parte de Cisjordania, que era Jordania, y Jordania no quiso más. Y la parte de Gaza, que era de Egipto, que Egipto tampoco quiso más. Y así todo. En el 2000 les ofrecieron prácticamente todo lo que querían. Arafat dijo que no. En las memorias que Clinton escribió en su momento, dijo que la única culpa de que no había un acuerdo era por parte del ya desaparecido Yasser Arafat. Porque saben lo que Arafat había pedido, pues ya le habían dado todo lo que él quería. Quería que los descendientes de los 750.000 palestinos que habían abandonado sus hogares en 1948 pudieran volver. Son millones y millones de personas. Para que ustedes sepan, cuando hablan de refugiados palestinos, es el único país o un único pueblo donde se considera refugiado a quienes son los nietos y bisnietos de los refugiados originales. Eso no ocurre con ningún otro país o sociedad. Y eso está hecho pura, única y exclusivamente para utilizar a esta pobre gente como peones políticos en una guerra mucho más grande. Una vez me tocó entrar en territorios, en campos de concentración o detención o de palestinos en el Líbano. Entré en dos. No sé, hoy día no lo haría, soy sincero, pero entré en su momento. Era más joven seguramente y mucho más inconsciente. Pero entré. Las condiciones eran deplorables. Y lo que ustedes no saben, que todos los palestinos que están en el Líbano, por ejemplo, son millones, no tienen derecho a trabajar. Aunque nazcan ahí, pues los muchos nacieron ahí, obviamente, aunque nazcan allí, solamente tienen derecho si el padre es libanés. Pero si la madre es palestina, no. Si no está casado con un hombre que es libanés. Que no es lo que ocurre. También hubo otro intento en el 2008, cuando el primer ministro de Israel era Olmert. Y Olmert dijo que les dio todo lo que ellos querían. Eso fue confirmado en las memorias de la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice. Y dice Olmert que desde el fin del 2006 hasta el final del 2008 se reunió más de 35 veces con el líder de la autoridad palestina. Y nunca quisieron llegar a un acuerdo, a pesar de que les daban todo. La última vez, dice, él fue el 16 de septiembre del 2008, cuando le presentó un plan prácticamente comprensivo de todo. Les daban todo lo que querían. Y resulta que Abad, que así se llama este muchacho, hombre, Abbas, le canceló la reunión, la última reunión, y nunca más se reunió con él. Entonces hoy en día es prácticamente imposible. Dice, hay que hacer la paz, hay que crear dos estados. ¿Con quién? El tema es que cuando Sadat hizo el acuerdo con Israel en el 1979, lo pagó con su vida, lo mataron. Grupos extremistas dentro de Egipto lo asesinaron en 2 años. Arafat sabía que si firmaba la paz con Clinton y Barak, el primer ministro israelí de ese momento, el 2000, cuando llegaba de vuelta a Ramallah, lo mataban. Por esa razón, ninguno quiso arriesgarse y hoy en día decir que tenemos alguna chance de que haya un tipo de cese el fuego sostenible, como dicen algunos políticos que no entienden nada o lo hacen con razones inconfesables, están hablando de crear un armisticio en una guerra que no puede tener final. Porque todas las guerras terminan
cuando hay un acuerdo entre las partes. Como va a terminar la guerra en Ucrania, donde los ucranianos prácticamente ya están en las últimas porque los países de Occidente le dijeron hasta acá llegamos. Y dicen que si siguen con este nivel de ayuda para el próximo verano, que es el invierno en el hemisferio sur, Rusia ganaría la guerra. Entonces tienen que firmar algún tipo de armisticio, hacer concesiones territoriales de ser necesario para salvar el pellejo y la vida de muchísimos y seguir con las vidas, porque la vida es así. Siempre hubo guerras y nunca hubo un cambio de fronteras en forma pacífica. Nunca ningún pueblo, ningún país le dijo a otro, mira, quédate con estas tierras porque, ¿sabes qué? No tengo ganas de administrarlas, son tuyas. Siempre hubo una guerra, siempre hubo desplazamientos, siempre hubo refugiados, siempre ocurrió todo eso. Pero parece que en este conflicto el mundo, como de un lado están los israelíes y los judíos, le están pidiendo algo que no se le pidió a ningún otro país. Por eso, cuando uno habla de la definición de antisemitismo, una de las definiciones adoptadas internacionalmente, quizás usted no lo sepa, pero se lo cuente, es si alguien dice que está preocupado por el derecho de un pueblo como los palestinos, ellos tienen que demostrar que no están aplicando una moralidad selectiva y cerraron los ojos cuando ocurrían masacres en Siria o en Irak o en Irán o en Afganistán o en muchos otros países donde ocurrieron masacres mucho mayores, como le contamos infinidad de veces, y el mundo miró por otro lado silbando bajito sin que nadie le importara nada. Este año termina con Israel siendo amenazada incluso por la administración Biden en Estados Unidos, donde le dice que dejen de ir en la ofensiva para eliminar a Hamas. Israel les dice, mire muchachos, esto es una guerra existencial, digan lo que ustedes digan, si nosotros no los eliminamos nos van a eliminar a nosotros y ninguno de ustedes va a levantar un dedo, así que lo tenemos que terminar nosotros mismos. Pero en eso está terminando. Los republicanos, por otro lado, tienen una posición mucho más dura en Estados Unidos y es un apoyo mucho más efectivo e incondicional a Israel. Hace un par de días atrás estuve reunido con una reunión privada, éramos 10 personas, con un congresista del Partido Republicano aquí, del estado de Texas, que es un ex piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante casi 20 años. Y él decía claramente que aquí no había nada que negociar, es que el apoyo tiene que ser hasta que ellos terminen el trabajo. Decía, fíjese qué difícil que es defender a Israel cuando él era piloto de caza en el Medio Oriente. Y dijo, uno puede cruzar Israel en los aviones que yo piloteaba de este a oeste en exactamente 270 segundos o 3 minutos. Y uno puede ir de la frontera norte a la frontera sur en exactamente 15 minutos, que es un entretiempo en un partido de fútbol. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En materia futbolística se termina el año. El campeón de la Champions League fue el Manchester City. El campeón de la Libertadores fue el Fluminense. En los próximos días literalmente se está jugando un torneo, el Mundial de Clubes en Arabia Saudita. Es el último torneo que se juega con este formato. A partir del año que viene van a ser 32 equipos cada 4 años. Y si la lógica se da, el City y el Fluminense van a definir claramente. El City es amplio favorito, aunque anda muy desparejo tanto en la Champions como que ganó el grupo sin problemas, pero no está jugando bien. Y en la Premier League, donde no está ni siquiera tercero, y acaba de empatar este último fin de semana con el Crystal Palace, un partido que lo tenía ganado y se lo dieron vuelta los últimos 15 minutos y terminaron empatando. El Crystal Palace es un equipo de mitad de tabla para abajo. Hoy también se cumple un año, literalmente, de que Argentina ganó el Mundial del 2022. Un año ya pasó. De esa recordadísima final, por lo emocionante. Habrá sido emocionante para ustedes, para los argentinos fue un suplicio. Y hoy se cumple un año. Messi está aquí en Miami, su equipo Inter Miami va a hacer una gira por Asia, por Arabia Saudita. Simplemente porque está Messi, si no nadie cruzaría la calle para ver jugar al Inter Miami. Con todo respeto por los jugadores, que se está reforzando bien, el equipo no es malo para nada y va a dar pelea cuando empiece la MLS
a fin de febrero y lo esperamos con ansiedad y lo vamos a cubrir con todos ustedes. La Liga de Fútbol de Estados Unidos está creciendo de manera impresionante. Ustedes no se imaginan la cantidad de público que lleva a los estadios están siempre llenos y realmente es el nivel, yo diría que está al mismo nivel, yo diría que la Liga Doméstica Argentina o cualquier otra liga latinoamericana. Pero les quiero contar algo que se va a hacer a la MLS que ojalá se apruebe en todo el mundo. Y es una manera para eliminar la trampa y eliminar la demora que existe en todos los partidos. La MLS aprobó reglas que se van a implementar en la temporada 2024 que están destinadas a agilizar el juego y una de ellas que ya empieza a ser llamada la ley de los 10 segundos, porque determina que un jugador que es reemplazado deberá salir del campo de juego en esa fracción de tiempo, 10 segundos como máximo. ¿Por qué pasa? Ustedes saben, si usted mira cualquier partido de fútbol, hay un cambio, su equipo va ganando y un muchacho que puede correr 100 metros en 12 segundos tarda 1 minuto y medio en caminar 40 yardas o 40 metros. Y el problema es que si la ley va a hacer que si el tiempo que demora un jugador para retirarse a la cancha supera los 10 segundos, el jugador que lo va a reemplazar deberá esperar 1 minuto afuera del campo para ingresar y el equipo va a quedar en inferioridad numérica hasta que lo dejen ingresar de vuelta, que puede ser 1 minuto o el momento en que empiece de vuelta a jugar o que haya un quiebro en el partido para que pueda haber un cambio. Las únicas excepciones de esta regla van a ser la sustitución de los arqueros o las que estén forzadas por una lesión seria. Otra medida adoptada teniendo que agilizar los partidos es que si un futbolista se queda caído en la cancha y dice, uy, me calambré, a pesar de que no lo tocó nadie y llevan jugados 15 segundos del partido, pero si un jugador queda caído en la cancha durante más de 15 segundos, acusando una lesión, el árbitro va a pedir que lo retiren de la cancha para que sea evaluado por los médicos y ahí va a tener que estar fuera del campo por un tiempo no inferior a 2 minutos. O sea que un tipo quiere hacer tiempo porque van ganando 1-0 y faltan 21 minutos y dice, me doblé el tobillo y usted sabe que no lo tocó, o me tocaron el estómago y sabe que no lo tocó nadie. Bueno, si ocurre eso y está en el piso durante más de 15 segundos, se va a tener que después salir de la cancha y no va a poder volver por 2 minutos o más. Eso es algo que en realidad la FIFA debería implementar. Antes de despedirnos, les digo que se conoce que Van es el último campeón del fútbol argentino en la Copa de la Liga, que ganó, yo sé que muchos hinchas de Central nos están escuchando y por eso lo voy a mencionar, ganó el Club Atlético Rosario Central en una final jugada en el estadio de Santiago del Estero, frente a un Platense, una final rara, porque Platense y Central generalmente no están llegando, especialmente Platense, a ningún tipo de finales últimamente. Y le ganó 1-0 con un golazo además. Y Rosario Central, que estaba casi al borde del descenso, ahora no solamente se clasificó para la Copa Libertadores de América para el año próximo, sino que es campeón de fútbol argentino. Y a todos los canallas, así se llaman los hinchas de Central, para los que no son argentinos, les quiero decir que es una muy, pero muy buena noticia. Si ustedes son de la Lepra, que son hinchas de Newell's, saben que muchos hinchas de Newell's fueron a Santiago del Estero a hinchar a Platense, lo que me parece un disparate, pero bueno, eso es parte del folclore del fútbol en Latinoamérica. Antes de despedirnos, les digo que vamos a estar una vez más con todos ustedes a partir del lunes 22 de enero. Vamos a tomar este periodo de vacaciones porque en Australia está todo cerrado, también en Nueva Zelanda durante todo ese tiempo, la gran mayoría se toma ferias, así que vamos a estar fuera de micrófono. Y antes de despedirnos también le digo un pequeño bocadillo de la primera semana de Javier Milei como presidente argentino, donde ha tomado medidas que me han dejado bastante disconforme. Han aumentado los impuestos, no van a sacar el ridículo impuesto a los beneficios, a los bienes personales.
subieron impuestos a las importaciones, y no han tomado ninguna medida de fondo que me parezca que pueda llamarse de un gobierno típicamente liberal, sino que están administrando la pobreza. Las razones que ellos dan es que tienen que bajar la inflación y el gasto público, y que cortando el gasto, o sea, gastando menos el Estado, no alcanza para poder bajar la inflación, y tienen que recaudar más y de manera de subir los impuestos. Pero yo les puedo garantizar una cosa hoy, para Argentina o cualquier país: si usted sube los impuestos, usted no va a hacer que su economía progrese. Está tan comprobado esto que me llama la atención que un economista como Milei no se ha dado cuenta y no haya hecho exactamente lo contrario de lo que está haciendo. Pero gobernó una semana, van 2 minutos del primer tiempo, así que el comienzo es bastante pobre. Esperemos que mejore, porque así no solamente los argentinos van a tener que pagar un enorme costo social, porque el aumento de precios ha sido brutal y no han subido los salarios, sino que tampoco va a crecer la economía, porque ¿quién va a ir a invertir en un país que tiene esa presión impositiva? Yo les puedo asegurar, nadie. Y los bonos argentinos no se han recuperado con la llegada de Milei, están a precios de default a 35 centavos de dólar sobre 100. Y eso de alguna manera marca lo que el mercado está pensando de lo que por ahora está ocurriendo allí. Les deseo un hermoso fin de año y felices fiestas para todos. Pásenla bien con su familia. No sé si me van a extrañar a mí, yo los voy a extrañar a ustedes. Ha sido un placer y un privilegio tenerlos del otro lado durante todo el 2023, como sé que los tenemos la gran mayoría de ustedes desde el año 2001. Y para mí es, como siempre, un privilegio poder llegar a los hogares de todos ustedes, que me abran las puertas de sus oídos o de su corazón o de su cabeza, y poder compartir con ustedes estas reflexiones que están hechas única, pura y exclusivamente para hacerlo pensar o meditar, no para que esté de acuerdo conmigo. Eso a mí me da igual. Es más, muchos de ustedes seguramente no estarán de acuerdo conmigo, pero yo quiero que escuchen estos programas para darles un punto de vista, enriquecerlos intelectualmente si se puede, y entretenerlos, que dentro del mundo que estamos viviendo, la gran mayoría lo necesita. Feliz año para todos, será hasta el próximo 22 de enero. Un placer. Les habló Ezequiel Trump. Hasta luego.